Muy buenas. Y estamos aquí para hacer un nuevo episodio de estos podcasts de Piensa y hágase rico. Hoy nos toca hablar de algo en lo que Angélica, que está aquí conmigo, buenas tardes, Buenas tardes, Javier. se ha convertido en una gran especialista, que es la imaginación. Y vamos a hablar de ello, el por qué es una especialista en este aspecto. Pero decía Napoleón Hill, todo lo que la mente del hombre pueda llegar a concebir y creer, se hará realidad. Angélica, me gustaría empezar contigo a hablar de la imaginación, ¿no? Y hacerte una primera pregunta y luego una segunda. Primero, ¿qué es la imaginación? Y lo Mm, segundo es, ¿por qué es tan fundamental en la obra de Napoleón Hill? pues la verdad es que creo que es importante que respondamos a la primera porque creo que hay muchas personas que desconocen realmente, porque la imaginación se piensan que al final es algo que solo se tiene cuando en tu época de la infancia, ¿no? Muchas veces se piensa que el ser fantaseosos, el fantasear es algo que solo corresponde a cuando tienes una edad infantil. Pero no es así, realmente la imaginación es una maravillosa facultad que tenemos, una facultad mental que la podemos utilizar y básicamente se tendría que utilizar para crear. Es una facultad creativa. Es una facultad que lo que hace es que te permite conectarte la mente finita del hombre con qué, con la mente de la inteligencia universal. Y además, fíjate que Napoleon Hill habla de la imaginación. ¿Por qué? Porque él dice que en la imaginación es donde vas a empezar a concebir el qué, eso que deseas. O sea que al final tu realidad la vas a crear dos veces, primero en la pantalla de tu mente y luego en tu realidad material, ¿no? Pero la imaginación, no olvidemos que es esa facultad mental que además, si no se entrena, si no se practica, se queda inactiva. Y esto es importante, creo que es importante apuntarlo porque creo que las personas tienen que empezar a saber que eh, cuando una de las cosas que tenemos todos son estas facultades mentales que nos sirven para qué, para crear la vida que deseamos vivir. Y la imaginación es por excelencia, yo te diría, y como decía una de mis autoras, es el aeroplano espiritual ilimitado. Tú con la imaginación puedes ir a donde quieras, no hay límites. Es, es curioso porque este es uno de los capítulos de Napoleón Hill, que mucho se habla de esta frase, pero realmente son poquísimas las personas que logran visualizar, porque a nadie le han enseñado cómo visualizar, cuáles son los Claro. pasos a seguir. Entonces, antes he Mm. dicho que tú te has convertido en una especialista en esta materia porque soy una autora, que ahora vas a hablar de ella, que para ti ha sido prácticamente tu mentora en este aspecto, que sí da el Mm. paso a paso de cómo Sí. visualizar. Claro, además, Napoleon Hill, cuando empieza en este capítulo, fíjate que él dice, hay dos maneras de imaginar. La imaginación puede ser sintética o la imaginación creativa. La sintética es la que tú lo que haces simplemente estás utilizando esa información que tienes almacenada en ti y la vas reciclando una y otra vez con tus experiencias. Pero esta no es la imaginación de la que él quiere focalizarse para enseñarnos estos pasos para lograr una vida más próspera. Él te dice, tienes que utilizar la imaginación creativa, tienes que utilizar esa imaginación que te conecta realmente con esa fuente de la inteligencia universal, pero es que la imaginación creativa se tiene que estimular. Y ahí es donde está lo que no nos enseñan. Y esto es lo que, por ejemplo, tú ahora que lo dices, yo con Genevieve Perrin lo que hice fue aprendí a visualizar, porque ella lo que utiliza es la imaginación creativa. ¿Para qué? Para visualizar aquello que quieres crear. Y lo tienes que hacer con un estímulo. Y el estímulo es evidentemente un deseo. Un deseo ferviente de tu corazón. Ese es el gran estímulo que te va a dar el qué. Bueno, primero de todo te va a dar rumbo, ¿no? Porque fíjate, ya no estás imaginando cosas porque sí, no, le estás poniendo rumbo, le estás poniendo dirección y algo muy importante, lo estás sosteniendo. Y la imaginación creativa, cuando se practica,
cuando se pone en marcha, cuando la haces una y otra vez y la sostienes, es cuando realmente te va a llevar a ese lugar donde quieres estar. Y primero, que todo el mundo lo tenga muy claro, que todo primero tienes que crearlo a tu nivel mental. Ese es tu primer paso. Hay que crear en la pantalla de la mente primero, pero hay que crear bien. Hay que crear con propósito. Hay que crear con determinación. Y esto es lo que el autor Napoleon Hill nos dice. Utiliza tu imaginación creativa, pero tu facultad mental, ese músculo de tu mente, tienes que entrenarlo. Porque si no lo haces, es como los músculos del cuerpo físico. Si el cuerpo físico no lo entrenas, al final, claro, se va deteriorando, ¿no? Pues el músculo mental de la imaginación también se queda inactivo, lo dejas inactivo. Y es una lástima, porque esto es uno de los grandes, grandes atributos que tenemos los seres humanos, que podemos imaginar. Y realmente se consigue lo que uno imagina. Es decir, hay casos que te hayan pasado a ti o a un entorno en donde tú hayas visto, Tanto, oye, esta persona imaginó esto y se dio. y tanto, yo que puedo hablar por mí seguro al 100%, y tanto, ahora lo que también te puedo decir es que nunca, nunca pongas tú el cómo tiene que llegarte. Ese no es nuestro trabajo, ese es el trabajo de la inteligencia universal. Pero lo que sí que llega es lo que tú has imaginado. Ahora, el canal y la manera en la que va a llegar va a ser la más apropiada para ti. Que muchas veces estamos esperando que nos llegue, ¿no?, de una determinada manera, por un canal determinado. No, olvídate de ese paso. No necesitas eso. Pero la imaginación creativa es una herramienta muy poderosa. Todos la tenemos a nuestro alcance, pero hay que aprender a utilizarla. Y hay que utilizarla. Lo que Napoleon Hill nos enseña en este manual es que nos enseña lo que tenemos, pero nos dice algo importante, ¿eh? Practícalo. No sirve de nada que lo sepas y no lo utilices. No sirve de nada. Hay una cosa importante en la imaginación, que es la emoción. Porque tú puedes llegar a imaginarte que estás en una playa, en un barco y se Claro, te va a dar. Cualquier día te claro. invitan y te ves en la playa en un barco y dices, no, pero yo quería que esto fuera mío. Entonces no le has metido la emoción correcta ni has definido los detalles. Es muy importante, creo que es la emoción y sobre todo los detalles, de ser explícito, ¿no? Ahí es donde está bien el estímulo que tienes que darle a tu imagen. Cuando tú estás imaginando, lo que estás creando es una imagen de lo que quieres, ¿vale? Entonces, para que esa imagen acabe teniendo forma en tu plano material y en tu plano físico, lo que tienes que hacer es que emocionalizar. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del universo, de la vibración. Y además, que Napoleon Hill también lo dice al final, la gente está esperando que esto sea un gran secreto. Y lo que tienes que hacer, no sé si es en el mismo capítulo este de imaginación o en otro del que hablaremos, que él aquí mismo dice al final, que tienes que convertir, me parece que es aquí, donde dice, sí, fíjate, aquí dice, tienes que al final entender que tienes que adaptarte a las leyes de la naturaleza, a las leyes universales. Entonces la emoción, ¿qué es la emoción? La emoción es lo que al final te está a ti dando ese GPS para indicarte en qué frecuencia vibracional estás. Si tú realmente quieres encontrarte en esa playa o en ese yate, tienes que ponerle emoción a eso. ¿Qué vas a sentir cuando estés ahí? ¿Qué vas a sentir cuando estés subido en ese yate? Cuando veas las cristalinas aguas o cuando estés navegando o no. Claro, la emoción, ¿qué es el vehículo? El vehículo para que el universo capte. Es el lenguaje al final que el universo tiene para nosotros. Son las emociones. Esas emociones son clave. Son claves. Me gustaría hacerte una última pregunta para cerrar este Mm. episodio. Y es cómo pueden nuestros oyentes cultivar y usar su imaginación para conseguir aquello que llaman éxito o aquello que es su sueño.
Yo creo que hay 4 elementos básicos. El primero de todos es que cuando imaginen que es aquello que quieren. No se pongan a pensar en lo que no desean, se pongan a pensar en lo que deseen. Tengan una imagen, lo que decías tú antes, la imagen más clara posible y que no la vayan cambiando constantemente, que intenten mantener esa imagen, o sea, tener una imagen clara, sobre todo también sostenerla, esa imagen, y esa imagen se sostiene ¿con qué? Con fuerza de voluntad y foco, eso es importantísimo. Y algo que no se puede olvidar, lo que realmente impulsa la imaginación creativa es un deseo. Tienes que desearlo. Tienes que sentir que eso es lo que tú... Es como cuando estás enamorado de alguien. Cuando estás enamorado de esa persona, pasas 24 horas al día conectada a esa persona, aunque no esté allí contigo. Mm. Estás imaginando todo lo que piensas con esa persona, lo que dirías, que te gustaría que estuviera contigo. Pues eso, ese enamoramiento que tienes, es como que tienes que tener un romance en ese sentido, ¿no? Y eso creo que puede ayudar a las personas a que empiecen a practicar esto, porque realmente es una herramienta maravillosa. Es nuestra caja de herramientas fantásticas, que ya venimos de serie así, ¿eh? Venimos de serie con esto ya. Hay una cosa que a mí me sirvió al principio, que es escribir con todo lujo de detalles, día tras día, día tras día, lo que realmente quería, pero con todo lujo de detalles. Y al Mm, final, pues la mente va trabajando sola, está poco a trabajando. poco en eso. Mm. Eso sería Entonces, plasmar tu visión, ¿no? Plasmar esa visión de cómo ves. Sí, eso también es una buena herramienta. sí, creo que es interesante. De todas maneras, tienes un taller en tu página que habla sobre la visualización, cómo visualizar y con el método INV, que la verdad que es muy potente y invito a las personas a que lo vean, ¿no? Y Pues tanto, muchísimas, pues, muchísimas gracias por este capítulo y ahora nos vamos al siguiente, que creo que es más importante de lo que la gente se cree, porque tú puedes imaginar, puedes sentir, pero si no mm, tienes un plan, querido, querida, no vas a ningún lado. claro, pasamos al siguiente, ¿no? Al del plan organizado. Claro, lo que pasa es que hay que tener algo en cuenta. Ah,